activa la campanita y suscríbete. Hola, ¿qué tal entusiastas del hardware? Soy Oscar Hagen y hoy vamos a llevar al límite el Resistance 3 en el emulador de PlayStation 3. Estamos probando el i5 12400F y la RTX 5060 Ti de 16 GB. Entonces el objetivo de hoy es demostrar el poder de estos dos componentes de este hardware con 32 GB de RAM. Y pues vamos a ver cómo corre en las diferentes resoluciones de escalado que tenemos. Y nos apoyaremos de la ayuda de Lordless Scaling para intentar alcanzar la mayor cantidad de FPS posibles. Les recomiendo que estén pendientes a los datos del overlay que está en la parte superior izquierda, del consumo de VRAM, de RAM, temperaturas. Y pues aquí vemos cómo nos rinden nuestras primeras impresiones. Y pues vamos a ver si realmente este juego tan exigente de PlayStation 3 lo podemos hacer correr con este hardware de gama media alta en este 2026. Por cierto, qué gran juego, lo he estado probando y pues la jugabilidad me ha agradado bastante. Bien, iniciamos entonces estas pruebas con la configuración de la CPU. Aquí la GPU, vamos a ir a un 200%, a un 2K o 1440p. Aquí vemos las opciones del emulador, las de Advanced. Y pues vamos a irnos a los FPS que nos dé el emulador. Tenemos desbloqueado los 60 FPS. Entonces vamos a ver qué tal nos va acá en 2K. Se siente bien jugable. Mientras carga shaders, nos damos cuenta en la parte inferior izquierda está cargando shaders. Es la primera vez que se abre acá el juego. Tenemos 33 FPS. Bien, ahora vamos a activarle el Lordless Scaling. A ver si conseguimos los 60 estables. Bien, entonces nos vamos acá con 60 adaptativos. Vamos a ver qué tal nos va. Listo, aquí tenemos como base 30 FPS, los está duplicando. Súper responsivo. Vamos acá de arma. Bien. Se siente bastante jugable. Listo, en 2K, muy bien la jugabilidad. Acabó la munición. Listo, ahora nos vamos con... Entonces nos vamos acá a 120. De nuevo en adaptativo. Esperemos aquí que nos carguen. Listo, ya cargó. Vamos a ver qué tal nos va. Listo, aquí tenemos de nuevo como base 30, 34, 35 FPS, 39. ¿Qué tal lo ven? ¿Qué tal se ve? Se siente súper jugable. Tenemos 9 GB de VRAM usadas. Cojamos aquí. Bueno. Súper jugable. Los leo en los comentarios qué tal va. Y quedamos mal de sangre. Bien. Listo. A 2K. Tenemos 20 FPS más o menos. Base. Utilizando Lordless Scaling. Los estamos llevando al máximo para unos 120 FPS. Y el juego no se nos tranca. Y ya subió la VRAM a 1011. Bueno, bien.
Bien, continuamos entonces aquí con la resolución de 300%. Le hice unos ajustes a la configuración porque estaba consumiendo mucha VRAM. Entonces vamos a ver si esto nos ayuda. Entonces vamos a revisar. Damos el overlay. Recordemos de ver cuánto estamos usando, qué uso tenemos. También veamos cómo tenemos allí nuestra VRAM, nuestro uso de RAM, cuántos FPS. Tenemos ahí 34 FPS, 33 FPS estables. Muy jugable. No tenemos ningún error gráfico. Y aquí tenemos este primer jefe. Aquí la VRAM volvió a subir ya a 8 GB de VRAM. Vamos a ver qué tal nos va. Miremos allí cómo aumenta el consumo. Tenemos ya 10 GB de VRAM, 36 FPS. Bien, aquí vamos viendo cómo nos va, cómo nos rinde. 11 GB de VRAM. Cojamos acá suministros. Subieron los FPS por ahí a 50, 40. $12 GB de VRAM en uso. Y necesitamos recoger vida. Bien. 14 GB de VRAM. Subimos a 60 FPS en este espacio. Ya casi cae. Consumimos ya 14 GB de VRAM. Y lo destruimos. Bien, 14. No pasó de 14. No se saturó la VRAM. Vamos a activar los scaling a 60 FPS, a 120 FPS. Después de esta pelea, pues pasamos aquí. El uso de VRAM subió, pero nos va llevando unos buenos FPS. Entonces podemos ver cuál es lo más recomendado, si usar dobles scaling o no, o el consumo de VRAM. Pero totalmente jugable. Jugable sin uso de lossless scaling o con lossless scaling. Aquí vemos que tenemos 15 GB de VRAM en uso. 48 FPS estables. Que nos los está en modo adaptativo llevando a 120. No alcancé a leer qué tocaba hacer. No, ok, está acá.
Listo, entonces acá podemos observar cómo con los scaling podemos mantener estos FPS. A 15 GB de VRAM. Y teniendo como base 26 más o menos. Toma en la cabeza. Bien. Otro headshot. Bien. Otro headshot. Excelente. Bien. Y con eso terminamos nuestras pruebas. 30 FPS base. 40, bueno. Y los estamos subiendo a 120 en 4K. Conclusión, en 2K súper jugable, podemos jugar en 2K, muy estable, en 4K también se puede jugar, sin lossless scaling, totalmente jugable, con lossless scaling también, y pruebas a más resolución, que diría que no, la VRAM se saturaría. Entonces, este juego, increíble, muy interesante, muy inmersivo, con esas resoluciones y con esos resultados que estamos obteniendo. Entonces nos vemos en el próximo video. Comenta, suscríbete, dale like. Y estaremos en otra prueba más adelante. Lo leo en los comentarios. Ya varios me han dicho que haga pruebas de ciertos juegos, pero síganme dejando allí en los comentarios para poder traer más material. Dale like, suscríbete, comparte y comenta. Tu apoyo es muy importante.